Bueno, hola, hola y bienvenidos todos a una nueva entrega aquí del podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes. Momento de la grabación de este programa, 24 de junio del año 2024, después de una larga ausencia aquí en el canal. He estado ocupado con otras tareas y ya estamos retomando las actividades normales. Agradecer a la inmensa cantidad de gente que ha escrito, que ha preguntado qué ha pasado con el canal. Hoy día les traigo un programa sumamente interesante para que puedan hacerse una idea, una perspectiva mucho más global de cómo se están manejando estos procesos de ingeniería social que se están haciendo, por supuesto, con propaganda, con adoctrinamiento. Si todo esto, estos cambios que nosotros estamos viendo fueran simplemente orgánicos, ¿cierto? Producto de la evolución humana, no estaríamos viendo una gran cantidad de propaganda, ¿cierto? Para poder forzar esta transformación social. Y qué más importante o qué más relevante, ¿cierto?, que hablar de las Naciones Unidas, cuál es el papel que tiene en poder hacer este cambio, ¿no? Este cambio del comportamiento de las personas en general, de las sociedades y también de grupos específicos de personas, como el caso de los hombres. Vamos a hablar de eso y mucho más hoy día, cómo se están forjando estos cambios y con algunas cosas que han pasado absolutamente coladas, como fue recientemente una conferencia de las Naciones Unidas que se hizo en Nairobi durante 2 días, hace un par de semanas atrás, y ahí participaron más de 2.000 representantes de la sociedad civil y se reunieron ahí con las partes interesadas de las Naciones Unidas y también dijeron ellos que habían compartido, ¿cierto?, las ideas sobre el futuro del multilateralismo y además el papel que iba a tener las Naciones Unidas en la protección de lo que ellos denominan un mejor mañana. Vamos a ver cómo nos afecta todo esto, si está su opinión considerada dentro de esto o no, y cuáles son los grandes desafíos que se plantean aquí para poder ir entendiendo, ¿cierto?, la dimensión de lo que significan estos cambios que estamos viendo día a día. Todo esto después de un pequeño corte. Ya volvemos, quédate con nosotros. Bueno, el episodio del día de hoy en Contracultura es presentado hoy día por Under Lucky Stars. Ellos hacen mapas de estrellas. Ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti, por ejemplo. Es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios, bodas, cumpleaños, la fundación de algún negocio, alguna empresa, por ejemplo, el día en que te enamoraste, el día que conociste a tu pareja, etc. Todo esto lo convierte, por supuesto, en un gran regalo y algo completamente diferente. Ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas. El doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbiten estrellas distantes. Y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados. Así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas. Así que, ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? Bueno, simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contracultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal. Así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha, un lugar, escoger un diseño, un título y ya está. Si quieres sorprender a alguien con esto, te aseguro que lo vas a sorprender. Incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo. El envío es gratuito, free shipping a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura y como les decía, esto pasó colado, esta conferencia de 2 días en Nairobi, en Kenia, donde participaron más de 2.000 representantes de la sociedad civil
y que se reunieron con estas personas, partes interesadas, dicen ellos, de las Naciones Unidas, y donde compartieron estas ideas sobre el futuro que tienen para la humanidad y cuál va a ser el papel de las Naciones Unidas en moldear, ¿cierto?, en crear lo que ellos denominan este mejor mañana. El resultado de toda esta conferencia se presentó en un documento de 40 páginas que vale la pena leer y revisar, que les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Esto se llama, este documento se llama Paquete de Resultados de Impact of the Future. Paquete de resultados, ¿cierto?, del impacto del futuro. Y en este documento de 40 páginas se compartieron muchas conclusiones de los talleres que tuvieron lugar en esta conferencia, también de las reuniones plenarias, también así como una reflexión a posteriori de los organizadores. Todo este excelente artículo que hicieron para poder darnos un poco más de luz de esto y poder resumirlo está en un sitio que se llama internationalyouthcoalition.com. Les voy a dejar también el enlace. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aquí se plantearon una serie para continuar, ¿cierto?, con esta agenda, una serie de paquetes que piden, por ejemplo, la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos, todo esto con el objetivo, ¿no?, de promover finalmente el acceso al aborto como un derecho humano, ¿cierto? Ya pasaría a ser esto una obligación en base al reconocimiento de las personas de género diverso, entre comillas, como ahora una categoría especial que tiene una protección, ¿no? Y así como además los diversos puntos de discusión que han sido inspirados en la teoría crítica, como el desmantelamiento de las normas patriarcales obsesivas, esto que se ha hablado durante tanto tiempo, que se han hecho hasta canciones con esto, lo vimos en el caso de Chile, y también este fomento de un espíritu que dicen ellos de decir la verdad al poder, es por supuesto entre comillas, ¿cierto?, decir la verdad al poder. Bueno, todos estos estamentos políticos y económicos de los países, los estamentos, digamos, políticos y económicos, perdón, de los países más ricos del mundo apoyan firmemente toda esta agenda progresista y globalista, y por supuesto ya se han caído todas las caretas y la gente se está empezando a dar cuenta que en el caso puntual de esta agenda progresista, de esta agenda de, vamos a llamarla izquierda radical, aunque no es el término más específico, ¿no?, porque esto es socialismo fabiano. Bueno, esta ha sido apoyada por los grupos económicos más importantes y por los países más ricos del mundo, que han apoyado firmemente toda esta agenda durante ya mucho tiempo. Así que vamos a centrarnos ahora en algunas de estas recomendaciones de la sociedad civil sobre estos 5 capítulos del Pacto para el Futuro, como ellos le llaman, la declaración además sobre las generaciones futuras, y el Pacto Digital Mundial, algo que hay que tener bastante en consideración, que hemos hablado en otros programas. Así que todo este conjunto de pactos y declaraciones, ¿cierto?, están resumidas a continuación en lo que les voy a presentar. El capítulo 1, por ejemplo, ellos hablaron de desarrollo sostenible y la financiación para el desarrollo, cómo iban a hacer esto de financiar, ¿cierto?, el desarrollo. Y disponen ahí, dicen textual, dice, el capítulo debe destacar firmemente la necesidad de fortalecer el vínculo entre el desarrollo y la implementación de las obligaciones en materia de derechos humanos. Ellos quieren, y dicen esto, que quieren asegurarse de que todos los países cumplan con nuestra amplia comprensión de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, pero que curiosamente agrega nuevos derechos aquí que no tienen consenso ni base en el derecho internacional, base científica tampoco en muchos casos, como por ejemplo el derecho, lo que ellos llaman el derecho al aborto. En el capítulo 2 ellos hablaron aquí, en este resumen que les estoy haciendo de esta conferencia, de los puntos que se trataron, hablaron de la paz y seguridad internacionales, ya van a empezar a entender y a dimensionar hacia dónde va este programa y la presentación de esta información. Bueno, ellos hablaron, por ejemplo, de los gastos militares, que tenían que reorientarse hacia un desarrollo sostenible, transformador en términos de género y una paz feminista basada en la justicia social. Qué ensalada de términos, ¿no? Qué ensalada de términos. ¿Cómo se compatibiliza la defensa de la soberanía de una nación frente a amenazas externas o internas cuando estamos reorientando los gastos militares hacia
el desarrollo sostenible en primer lugar y no a combatir las amenazas, ¿cierto? Todo esto en un contexto, como dicen ellos, de transformación de género además y una paz feminista. Imagínense. Ya vamos a ver por qué hablan de paz feminista basada en la justicia social. Bueno, la traducción que hace quien escribió este artículo en el que me estoy basando para hacer este programa, dice la traducción es: para evitar guerras, dejen de intervenir en sus fuerzas armadas y dejen que las mujeres negocian. Tal vez es mejor pensar que esta disposición pasa por alto por completo el orden mundial actual y el derecho de las necesidades primordiales de las naciones soberanas a construir la capacidad militar necesaria para defenderse de ataques externos. Todo esto sea, dicen, otro ejemplo de razonamiento patriarcal, ¿cierto? En el fondo es prácticamente lo mismo que yo les decía en mi comentario. Traducción, ¿cierto? En el fondo, no hay que invertir en las Fuerzas Armadas, no hay que seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas de los países, de las naciones, ¿no? Y simplemente dejar que las mujeres negocien la paz, ¿cierto? Esta paz feminista que durará ad eternum, ¿cierto? Basada en esta justicia social. ¿Qué hablaron también importante aquí? En el capítulo 3 hablaron de ciencia, tecnología e innovación, y además de la cooperación digital y el famoso Pacto Digital Mundial. ¿Qué es lo que dicen ellos respecto a esto? Dicen, se debe reconocer, porque esta es la disposición, ¿no?, que tiene Naciones Unidas, dice, se debe reconocer la falta de voces de la sociedad civil en comparación con las del sector privado en las negociaciones y el desarrollo hasta el momento de políticas regulatorias y legales tecnológicas digitales en todo el mundo, especialmente las voces de las comunidades marginadas y sobrerepresentadas con identidades interseccionales. O sea, aquí hay una ensalada de términos y es solo palabrería, porque ¿dónde va a estar donde está la falta de voces realmente de la sociedad civil en las negociaciones, ¿cierto? Por ejemplo, es en las mismas políticas de censura que establece las Naciones Unidas y que trabaja con algunas de las principales compañías tecnológicas, privando a las personas de su propia voz. Esa sería la falta de voces, ¿no?, de la sociedad civil. Toda una contradicción en sí mismo. ¿Cómo podrán estas personas hacer sentir su descontento con alguna política, su molestia, o incluso plantear cuáles son las prioridades de sus comunidades si no tienen una voz, ¿no? Así que, bueno, si hablamos de comunidades marginadas, de personas marginadas, digamos que esta misma política de Naciones Unidas lo que hace es marginar justamente voces, marginar grupos que no piensan como ellos o no comparten la agenda, grupos indígenas incluso o étnicos, ¿cierto?, que se oponen a la implementación de todas estas políticas, ¿no? Así que ellos mismos están reconociendo, o sea, digamos, los primeros creadores, ¿cierto?, de esta falta de voces en la sociedad civil es Naciones Unidas, por no respetar los derechos humanos que están consagrados además en la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que le da una voz a cada una de las personas, le reconoce, ¿cierto?, su derecho a expresarse, no importa su condición política, etcétera. Todo eso se está pasando por encima, ¿no? Y, por supuesto, no es justamente Naciones Unidas la que está preocupada de defender los derechos de estas personas que están siendo marginadas. Todo esto es palabrería barata. Así que están incluyendo, por supuesto, están pidiendo, ¿cierto?, la inclusión de cualquier subcategoría de personas al final, pero siempre y cuando no estén alineadas con su agenda. Eso es todo el tema, ¿cierto? Entonces son esas las voces que quieren amplificar y, por supuesto, primero los educan en esto, los adoctrinan en esto para que después reclamen estos derechos, reclamen su propia voz, pero están completamente alineados a la agenda. Así funciona esto, por eso el interés, ¿no?, en controlar la educación. Bueno, y hablando de educación, en el punto número 4, en el capítulo 4, hablan de los jóvenes
en este resumen que les tengo de los jóvenes y las generaciones futuras y la declaración sobre las generaciones futuras. Y la disposición que piden aquí es: la salud sexual y los derechos reproductivos deben incorporarse al pacto. O sea, la traducción de todo esto es: queremos asegurarnos de que el acceso al aborto sea absolutamente generalizado y reconocido como un derecho humano internacional, convirtiendo todo esto, por supuesto, en una obligación, finalmente, con esta excusa de los derechos que usan tan convenientemente, ¿cierto?, para poder administrar lo que nos pertenece por esencia, por el hecho de ser humano. Pero viene aquí una organización a administrar esos derechos, nos dice cuáles son nuestros derechos. Y como si esto no fuera poco, suficiente, digamos, está el próximo objetivo de las Naciones Unidas, que no apareció aquí propiamente tal, pero que el tema de los derechos reproductivos que tocaron aquí en esta conferencia, bueno, en lo que están pensando, el próximo objetivo de las Naciones Unidas es la gestación subrogada ahora, que también tiene que ser un derecho según ellos. Y ellos están hablando ya de, escúchense este informe que sacó las Naciones Unidas al respecto de este tema de la justicia reproductiva, y hablan que hay 3 valores fundamentales que incluyen, por ejemplo, el derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar un niño o niños en entornos seguros y saludables. Por supuesto, todo esto ofrece una nueva definición de lo que es la planificación familiar. Ellos hablan de planificación familiar integral y dicen que esto es un derecho humano. Imagínense ustedes, todo esto lo describen como un enfoque holístico para la planificación y formación familiar. Y según un artículo de hispanidad.com, dice que abarca servicios de planificación familiar, una variedad además de métodos anticonceptivos, tratamientos de fertilidad, adopción, acogida y maternidad subrogada. Como dice bien el artículo que se llama, que profundiza en esto, dice: el próximo objetivo de la ONU, ese es el nombre del artículo, el próximo objetivo de la ONU, la gestación subrogada también tiene que ser un derecho. Y ahora, como dicen bien, como lo pone bien el escritor de esto, dice: primero nos hemos cargado a la familia y a las tradiciones y valores de la vieja Europa, y ahora los reconstruimos y nos centramos en mercantilizar a la mujer e implantar la idea de que ser padres es un derecho. Y ojo, como todo buen derecho, solo si quieres, si no, tienes el aborto libre, faltaría más, dicen. ¿Quién regula esto? ¿Quién está trabajando en esto? Es la UNFPA. Es una de las agencias de las Naciones Unidas más agresivas en la promoción del aborto en todo el mundo. Así que aquí tienen la famosa justicia reproductiva, y como rezan sus 3 valores fundamentales, hablan de que incluyen el derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar un niño o niños, como les decía, en entornos seguros y saludables. ¿Qué les parece? Así que esta práctica, como dice la autora de este artículo, que es Rocío Orizaola, ella pone muy bien, porque dice: esta práctica, refiriéndose a todo este programa de planificación familiar de las Naciones Unidas, constituye otro avance progresista que, como tantas otras iniciativas de vanguardia, supone un atentado contra la ley natural, es decir, una violación de la naturaleza. Tener hijos no es un derecho, es un don. Gestarlos y criarlos y educarlos y quererlos es un deber. Bueno, todo esto tiene que ver, ¿cierto?, con el punto 4 que estábamos viendo, retrocediendo un poco atrás, ¿cierto?, en esta conferencia, de los puntos que se trataron en la conferencia esta en Nairobi, en Kenia, hace un par de semanas atrás, que es el capítulo 4, que dice: los jóvenes y las generaciones futuras, y la declaración sobre las generaciones futuras, donde hablan de la disposición sobre la salud sexual y los derechos reproductivos que deben incorporarse en este pacto. Vámonos al punto número 5, ¿les parece? Para ir comprendiendo un poco más este panorama general de qué está trabajando las Naciones Unidas. El capítulo 5 se llama Transformando la Gobernanza Global. Ya incluyen este término, ¿cierto?, que tiene mucho que ver con este gobierno mundial, para lo cual fue creada las Naciones Unidas. Siempre fue ese el objetivo. Y es cosa de revisar los programas anteriores
de Contracultura donde nos referimos extensamente a eso, desmitificando algunas de las cosas que se piensan a veces de que no, que esto se fue degenerando en el tiempo. No, estos son avances progresivos, van pasito a pasito y cuando pegan, pegan fuerte, como reza, ¿no?, el escudo de la sociedad fabiana. When we strike hard. Cuando pego, pego fuerte. Pero voy avanzando como una tortuga, por eso aparece una tortuga en el logo, ¿no?, de la sociedad fabiana. Así que en el capítulo 5 hablan de transformando la gobernanza global y la disposición número 1, ellos dicen, abro comillas, se debería designar un enviado de la sociedad civil de las Naciones Unidas para mejorar de manera proactiva la participación de las Naciones Unidas en la sociedad civil y en otras partes interesadas. Se debería crear una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas para incluir representantes elegidos por los ciudadanos en el trabajo de las Naciones Unidas. Se debería crear una asamblea ciudadana mundial para proporcionar un espacio deliberativo a la gente común. Todo esto está relacionado a la Constitución, ¿cierto? La Constitución global que ya tocamos en algunos de los episodios anteriores, cosa que ustedes busquen y se den el tiempo de bucear, ¿cierto?, en la gran cantidad de capítulos que hemos hecho detallando todo este tipo de avances, ¿cierto?, progresivos, ¿no? Entonces ahora ya están hablando de cómo transformar el sistema de la forma en que se gobierna, ¿no?, a nivel global, y para eso quieren crear una asamblea ciudadana mundial. Y lo más divertido es que la niña que escribió este artículo, periodista creo que es Yulia Kazan, ella aparece en la conferencia porque ella participó en esta conferencia y hace una pregunta sobre un grupo que no había tenido participación y que no había sido escuchado, ¿cierto? Porque ellos hablan de que tienen que participar todos los actores, ¿no?, en todo esto. Y resulta que le responden con una cantidad impresionante de reglas que tenían que cumplir cualquiera de estos grupos que quisiera participar. Toda una burocracia para poder opinar, en realidad. Y le dice, tienes que registrarte aquí, después acá, tiene que esto ser aprobado. Una vez que esto esté aprobado, tú recién puedes, ahí nosotros poco menos que te podemos escuchar. Y ella, como hacía este reclamo de que era un grupo de jóvenes conservadores que no habían sido escuchados, le dicen además en su cara que eso era una mentira y que ella no sabía, le dice la funcionaria de Naciones Unidas que ella no sabía de la existencia tampoco de este grupo y todo. O sea, en el fondo, ¿a quiénes van a escuchar aquí? ¿Quiénes van a ser estos representantes de la sociedad civil que hemos hablado tanto? También hay un documental en Contracultura sobre esta famosa sociedad civil 2.0 que tiene una larga trayectoria que vale la pena indagar en eso y poder entender de qué se trata esta sociedad civil en realidad. Y son una serie de ONGs al final. Y aquellos que van a participar como voces de esta sociedad civil son personas autorizadas que han cumplido, ¿no?, con todos los protocolos, con toda la burocracia de Naciones Unidas para poder hacer oír su voz. Pero esa voz tiene que ser del lado de ellos. Por algo ellos tienen un proceso prácticamente de reclutamiento y de ver a quién aceptan en estos grupos. Así que esta sociedad civil en el fondo no son personas, ¿no? Son entidades, son ONGs, son grupos de personas bastante definidos, ¿no? Eso es sumamente importante poder entenderlo en profundidad. Así que ellos dicen que, por supuesto, hay una falta de voces en la sociedad civil. Y retomando, por eso deberían crear ellos esta Asamblea Ciudadana Mundial para proporcionar este espacio deliberativo, como dicen ellos, a la gente común y corriente como usted. Así que ya la respuesta la sabemos, ¿no? Cuando la gente se ha opuesto a las políticas migratorias, que también son parte del control que ejerce Naciones Unidas sobre cuánta gente entra, sale de los países, etcétera. Bueno, la respuesta usted ya sabe cuál es. Su voz jamás fue tomada en cuenta. Lo trataron de cualquier cosa y incluso ya habían creado antes términos para ridiculizarlo. Y ahora tenemos literalmente la escoba en las calles de distintos países, ¿no? Con todas estas políticas que se han salido completamente de control a estas alturas. Ellos
la traducción, por supuesto, de todo esto es que queremos una participación más progresista en el fondo de la sociedad civil para poder afirmar la agenda que ya hemos establecido anteriormente. Ese es el tipo de voces que esta gente quiere escuchar ahí. Pero veamos la disposición número 2, porque la disposición número 2 dentro de este capítulo 5, que es Transformando la Gobernanza Global, dice lo siguiente, abro comillas: la sociedad civil expresó la necesidad de una mayor inclusión, incluida la igualdad de género, los derechos de las personas con discapacidad y los orígenes de toda esta cantidad de letras, ¿cierto? Estos grupos con toda esta cantidad de letras que ya son innombrables porque cada día agregan algo nuevo. Todo esto para que se incorporen más en los resultados de la cumbre del futuro. Dígame usted, este es el tipo de participación, ¿no? La sociedad civil expresó la necesidad de una mayor inclusión. ¿Cuándo la gente ha pedido eso? Esto lo crearon ellos, ¿no? Adoctrinan gente, repite las consignas y ahí hablan de que la sociedad civil se ha expresado, ¿no? Así que, ¿cuál es la traducción de todo esto? Esta cumbre del futuro, dice la autora, no es lo suficientemente progresista desde el punto de vista sexual, ¿no? Así que tiene que ser mucho más progresista. Pero aquí, dentro de esta reunión, ¿cierto? De esta asamblea de las Naciones Unidas, la conferencia, digamos, en realidad de la sociedad civil de la ONU, que es el nombre que corresponde, también hicieron talleres, ¿no? Y dentro de estos talleres de trabajo presentaron algunas conclusiones, ¿no? Después de haber participado en estos talleres y surgieron, de un taller estas conclusiones, que el taller se titula Conectando visiones nacionales y globales para el género y la justicia reproductiva, organizado conjuntamente por la Alianza Feminista FOS y ONU Mujeres, entre otros grupos. ¿Y qué dijeron aquí? Abro comillas. Nos comprometemos con un análisis feminista, diverso e interseccional del sur global sobre las lecciones aprendidas de los comportamientos globales pasados y cómo las soluciones multilaterales pueden crear futuros equitativos que logren la justicia de género para las generaciones futuras y promuevan los derechos de todas las mujeres, niñas y personas de género diverso sobre el terreno. Tengo que hacer una pausa ahí, ¿no? Porque ¿cómo van a crear un futuro equitativo si no mencionan a los hombres y tampoco mencionan a los niños? Porque hablan de mujeres, niñas y personas de género diverso. Nada más. Entonces, yo no sé si, me imagino que se dan cuenta de el nivel de contradicción, la mentira, ¿no? Esta lengua ponzoñosa. ¿Cómo van a crear soluciones multilaterales para crear futuros equitativos sin considerar ni a los hombres ni a los niños, que no aparecen mencionados aquí en ninguna parte? Dicen además, abro comillas, dado que el pacto no tiene un capítulo independiente sobre igualdad de género, se debe utilizar una perspectiva de justicia interseccional para discutir la igualdad de género, los derechos a la tierra, ojo, y los recursos naturales, la salud sexual y reproductiva y la autonomía corporal. ¿Cuál autonomía corporal? La que promovió, ¿cómo se llama? Deben estar hablando de la autonomía corporal de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Cómo van a hablar de igualdad de género si no se considera a los hombres? Jamás se menciona a los hombres en ningún párrafo. ¿De qué igualdad de género estamos hablando? Y el tema de los derechos a la tierra y los recursos naturales es tremendamente preocupante, porque si ustedes se dan cuenta, aquí entra, todo esto es una hidra, ¿no? de control total sobre los recursos, sobre lo que puede o no puede hacer las personas, sobre lo que pueden pensar y no pueden pensar, sobre aquellos que son indispensables para esto y aquellos que van a quedar atrás. Pero el eslogan de ellos dice, no dejaremos a nadie atrás. Otra contradicción más, ¿no? Así que independiente de cómo quiera las Naciones Unidas publicitar esta conferencia y todo este paquete de resultados que ellos dicen tener,
La sociedad civil en realidad no ha hablado. Ha hablado entre comillas, ¿cierto? Pero ¿quiénes han hablado aquí? Si usted se fija, y como hábilmente pone nuestra escritora, dice, solo lo ha hecho alrededor, los que han hablado, el 0,00025% de la población mundial. El esfuerzo por tomar decisiones en nombre de la comunidad mundial, entre comillas, excluyendo sistemáticamente al sector conservador de la sociedad civil, es engañoso y está condenado al fracaso. Y aquí podemos agregar, porque esto no es solamente un tema de conservadores, es un tema de los agricultores, ¿cierto? Lo que les mencionaba antes, ciertos grupos específicos, indígenas, los cristianos, ¿no? Hay cuánta gente se siente, los hombres que se sienten también desplazados acá. Así que los que han hablado aquí en esta conferencia y que dicen representar a la sociedad civil es el 0,00025% de la población mundial. Así que, por supuesto, con todo esto que vemos aquí, nos podemos dar cuenta realmente a quién sirve el feminismo. Todas estas organizaciones radicales cuyo objetivo es trabajar para las grandes corporaciones, ¿cierto? Para estas grandes organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, para todos aquellos que están con este plan delirante, ¿cierto? De hacerse con el control de la humanidad ahora que existen la tecnología, ¿no? Para poder someter a la gente. ¿Para quién trabaja toda esta gente? Es claro, ¿no? Aquí no hay un movimiento orgánico que se haya dado en base al feminismo, sobre todo lo que estamos viendo ahora. Esto está todo dirigido desde Naciones Unidas. Ahora habrá que preguntarse, y aquí con esto quiero ir pasando a la parte gruesa de este programa, ¿no? Porque aquí van a poder entender ahora la real dimensión de esto, para quién trabaja esta gente y qué tipo de cosas están impulsando y por qué. Hágase usted la pregunta, ¿por qué los congresos de los distintos países están bajando esta agenda, la están metiendo a los congresos? ¿Por qué? ¿Por qué se está copiando, digamos, repitiendo en distintos congresos este tipo de leyes que están haciendo? ¿No? ¿Para quién están trabajando los congresistas? Así que si usted sigue pegado en este tema de derecha o izquierda, probablemente le pasen un gol. Como el que acaban de meter en Chile con la ley que ahora criminaliza a los hombres. Vamos a ver ese tema que es fundamental para poder entender todo esto, ¿no? Que es el meollo del asunto. ¿Quién se podría oponer a una tiranía? A una tiranía global de estas características. ¿Quiénes son históricamente quienes han resistido para defender lo suyo? Su familia, su propiedad, su derecho a existir mediante la propiedad, ¿cierto? Porque en mi propiedad yo cultivo mis alimentos y la defiendo. Ya vimos eso en un programa anterior, de dónde viene el concepto, porque es importante la propiedad privada, porque es la base que asegura el sustento. Esta agenda está yendo en contra de todo eso. La pregunta es, como decía el célebre programa mexicano, saludo a toda la gente que nos escucha desde México, y ahora ¿quién podrá defendernos, no? Eso es lo que se preguntan miles de mujeres cuando se sienten desprotegidas frente al crimen. Cuando ven a todos estos recién llegados, ¿no? En Europa que atacan a mujeres, mayoritariamente. Y que la prensa, como está tan preocupada de las mujeres, pero como siguen a esta agenda, ¿no? Y repiten exactamente lo mismo todos los medios de comunicación, porque es cosa de ver la parrilla que tienen, no todos repiten lo mismo, no hay competencia. Pregúntese usted, uno que trabaja en esto y que además es emprendedor, ¿ustedes creen que una empresa puede vivir sin diferenciarse del resto? Cuando uno ve la noticia, no sé, inundación, por ejemplo, están todos hablando lo mismo, todos los canales hablando exactamente del mismo tema y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. ¿Dónde está la competencia? ¿Cómo alguien puede sobrevivir así, sin diferenciarse del otro, sin sacar una historia distinta? Qué sospechoso, ¿no? Así que, como les decía ahora, ¿quién podrá defendernos? No solamente el objetivo de la ONU, ¿cierto?, de ir contra la gestación subrogada, o sea, ahora trabajar este tema de la gestión subrogada a través de la justicia reproductiva, e inventar todo este tipo de cosas.
para poder controlar a la población, sino que ahora van contra aquellos que se pueden oponer aquí natural y orgánicamente, los hombres, ¿no? Así que Australia, esto es un escándalo, pero no se le ha dado la cobertura que corresponde, ¿no? Australia ha lanzado ahora un nuevo ministerio, por supuesto, ¿no? Porque ahí está esta moda, ¿cierto?, por crear estos cargos con nombres con títulos de payaso, ¿no? Que algún día van a ser recordados por la porción lúcida de esta humanidad, la que va a trascender aquí y va a mirar hacia atrás y va a decir: por Dios, ¿cómo pudimos hacer tantas estupideces? Por Dios, ¿cómo pude yo creer en eso? Estoy arrepentido. Porque va a haber mucho de eso. Y Australia acaba de lanzar este ministerio nuevo, ¿cierto? Esto lo creó el primer ministro de Victoria en Australia. Y este ministerio está destinado a reprogramar a los hombres, a pesar de que no lo dicen abiertamente, y han nombrado al señor Tim Richardson, uno de estos payasos, ¿cierto?, como el primer, escúchense esta, secretario parlamentario para el cambio de comportamiento de los hombres. Todo esto, por supuesto, en medio de las preocupaciones sobre la violencia de género y las libertades civiles. Toda esta agenda impulsada por el feminismo, ¿no? Feminismo radical que tenemos hoy en día, que trabaja para las grandes corporaciones con el objetivo de lograr lo que vimos anteriormente, ¿no? Esos puntos en que están trabajando abiertamente. Así que son las que hacen escándalo en la calle y que tratan de, por supuesto, ir contra la mujer, contra los hombres, contra la familia, contra los niños, contra absolutamente todo, contra la naturaleza. Así que ahora resulta que están tratando de identificar y atacar a ciertos grupos que representan un peligro para el sistema, para este sistema, ¿cierto?, que están instalando. Y las élites establecidas lo que hacen es moldear a la población más dócil para que se convierta en un amortiguador contra un posible derrocamiento por parte de los revolucionarios. Algo que sucedió históricamente. Pregúntese usted, si yo voy a crear un gobierno mundial, ¿cuál es mi peligro? ¿Cierto? Un levantamiento social, un derrocamiento, que la gente tome conciencia de lo que realmente está pasando, que me están engañando, ¿no? ¿Dónde entra este juego aquí? Tengo que ir en contra de todo lo que se va a defender orgánicamente, ¿no? La familia, los hombres y la información, que son las tres cosas que prácticamente están más atacando. Todo es desinformación. Yo cuando estudié periodismo jamás, ni siquiera, nunca escuché ese término en el aula. Nunca. Solamente se hablaba de información confiable, ¿no? De que había que transmitir información confiable, de buenas fuentes, cómo ir a las fuentes, cómo estudiar las fuentes, cómo comparar, ¿cierto? Jamás se habló de desinformación, porque el hecho de que se hable de desinformación es porque ha bajado tanto en la calidad de la prensa, que la prensa termina compitiendo contra canales de YouTube, que la prensa termina compitiendo contra un TikToker, un influencer, cualquier persona que llega y se para con un micrófono, ¿no? Pero eso, ¿por qué ha pasado? Porque no tienen credibilidad. Y ellos mismos, como trabajan para esta misma agenda que trabajan las feministas y tantos otros grupos, porque no son solamente ellos, han perdido la credibilidad y eso los ha llevado a competir con cualquiera. Pero jamás hay, si se fijan ustedes en esta agenda por ir en contra de la desinformación, ¿cómo podríamos hacer una agenda para ir en contra de la desinformación? Bueno, mejorando la calidad de la prensa, señoras y señores, ¿no? Mejorando la calidad de la información que se transmite, permitiéndole a las personas sacar sus propias conclusiones y pensar. Pero esto no se trata de esto. Así que ahora, ¿qué ocurre? Dice el artículo de Great Game India, muy bueno este sitio, se los recomiendo, les voy a dejar el enlace abajo. ¿Qué ocurre cuando los ingenieros sociales intentan establecer un despotismo mundial? La lista de rebeldes potenciales se hace cada vez más larga, mientras que los intentos de suprimirlos o controlarlos se vuelven mucho más intrincados. ¿Cómo puede la clase dominante sofocar a la población y optimizar su agenda de manera más eficaz?
la única solución viable es atacar y deshabilitar al mayor segmento de la población que probablemente les cause más dificultades en el futuro. ¿Qué grupo de personas es el más indicado a rebelarse contra el sistema? Los hombres viriles son la respuesta. Y qué curioso, ¿no? Que justamente ataquen eso, la virilidad de los hombres, que dejen a los hombres completamente atrás de esta agenda, en el sentido de la representación, ¿no? En el sentido de sus derechos. Y solamente son tomados en cuenta como un peligro. He aquí la respuesta. Como resultado, por supuesto, continúo con lo que dice el artículo, que lo redactaron de manera fantástica. El objetivo de este nuevo orden global es subvertir y destruir a los hombres, designando la masculinidad como una amenaza existencial para la civilización, al mismo nivel que las armas nucleares o el calentamiento global. Por ejemplo, en los últimos años, Australia ha estado a la vanguardia de numerosas iniciativas autoritarias. Durante, por ejemplo, el pánico del COVID, cometió abusos escandalosos que dieron la vuelta por todo el mundo por las violaciones a las libertades civiles. La propagación del feminismo radical, la toma del control total de la DEI, por ejemplo. Así que parece que Australia casi ha sucumbido a los horrores de esta religión despierta o esta religión woke. Por esta razón, ya no sorprende en absoluto que el primer ministro del Estado australiano de Victoria haya creado un nuevo ministerio cuya función es influir y tal vez incluso gobernar a los hombres. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este nombramiento, por ejemplo, aquí hubo una declaración primero del primer ministro Anthony Albanese, del que destacó y dijo la violencia de género era una crisis nacional. Aquí tenemos otra crisis más. Si no hay, las inventan, ¿no? Esto le otorga poder. Una crisis nacional, la violencia de género, y su promesa es aumentar la acción gubernamental, por supuesto, para poder combatir este flagelo. Así que Australia solía culpar a las armas de los delitos violentos, pero hoy en día está culpando a los hombres en general. Atención, hombres. Según los principales medios de comunicación, continúa el artículo, la nueva iniciativa es una reacción ante la crisis de violencia machista contra las mujeres. La información no respalda esta afirmación, que es precisamente lo que está en juego. ¿Por qué? Porque hay datos de hospitales australianos donde el número de agresiones y homicidios ha disminuido de forma constante en los últimos 20 años, tanto en los casos de los hombres como de las mujeres. Y además hay cifras que indican que los hombres tienen muchas más probabilidades de convertirse en víctimas que las mujeres. Y todo, por supuesto, depende de cómo el gobierno termina interpretando, ¿cierto?, esta violencia sexista, entre comillas. ¿Se trata de un lenguaje duro o de puntos de vista opuestos?, se preguntan aquí. Pero debemos recordar que las palabras pueden tener el mismo peso que la violencia a los ojos de los progresistas. Es interesante observar que Tim Richardson declaró que su postura se centrará principalmente, escuchen esta, en Internet y cómo Internet afecta las actitudes de los hombres hacia las mujeres. Ahí está. Lo mismo que el tema de la desinformación. Es regular el discurso. ¿De dónde podría surgir hoy día un movimiento orgánico, digamos, ¿cierto?, de respuesta? Internet es la respuesta, ¿cierto? Así que aquí lo que quieren hacer es censurar el discurso de Internet para poner fin a los comportamientos masculinos, entre comillas, tóxicos. Si se fijan ustedes aquí, toda esta agenda que es tan equilibrada, ¿no? Porque esto todo se hace en nombre de la equidad del género, ¿no? ¿Cuál equidad hay aquí? Si están categorizando a un grupo como un peligro, ¿dónde está la equidad? Pero ¿cómo lo hago yo para que no suene a que hay una discriminación? Entonces le pongo la palabra equidad. Esto lo hacen todo igual. Para que no vayan a pensar que soy yo el que está generando discriminación. Le vamos a poner equidad. ¿Cómo le ponemos al ministerio? Nos ponen equidad. Ministerio de Equidad de Género. Así que
En este momento tenemos un gobierno que está comprometido en controlar la conducta de los ciudadanos. Y de una manera u otra, continúa el artículo de Great Game India, los países occidentales han participado en la campaña, dice, para desprestigiar a los hombres, utilizando el feminismo de tercera ola como trampolín. Lo único que está haciendo Australia es servir de prueba beta para iniciativas similares que se llevarán a cabo en otras naciones. El feminismo debe utilizarse como excusa, no puede atacar a los hombres simplemente por ser hombres o por tener la capacidad de rebelarse contra un régimen autoritario. Debe haber una víctima, entre comillas, a la que haya que proteger para que el ataque a los hombres parezca aceptable. Por lo tanto, a quienes defienden la masculinidad también se les acusa de poner en peligro la seguridad de las mujeres. Díganme si esto no es un mundo de locos, descerebrados, tarados, imbéciles. Y es por eso que todo esto está teniendo la respuesta que está teniendo, ¿no? La gente está cansada de todo esto. Y no se olviden de algo. Aquí están cometiendo un gran error. A la gente no hay nada peor para recibir el repudio de la gente. Yo se lo digo como comunicador por experiencia propia, que tratar de decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, cómo tiene que comportarse, qué debe comer, qué no debe comer. La gente quiere que le den, no quiere que la traten como estúpidos. Y quieren tener la libertad de sacar sus propias conclusiones, de poder tomar incluso la información de este programa, decir, mira, yo con esto me quedo, con esto no, esto creo que es valorable y esto no estoy de acuerdo. Así construimos un mundo mejor. No diciéndoles yo aquí tengo la razón. Como caen muchos en eso. Yo escucho mucha gente que tiene canales y todo esto, y muchos caen en eso, ¿no? Eso genera a la larga un repudio, ¿no? Un rechazo natural. Porque la gente inteligente quiere sacar sus propias conclusiones. La gente inteligente quiere pensar por sí misma. Aunque tenemos que ser también revelar el gran secreto, que no se lo van a decir ustedes los políticos saben que la gente es tonta. Por no decir una palabra que es más fuerte, ¿no? Los políticos saben que hay muchos imbéciles. Y que una vez que lleguen ahí, la gente no se preocupa de este tipo de cosas, ¿no? No manejan, ¿me entienden? No manejan el juego que manejan ellos. No están a la altura, no están al nivel. Porque ellos están a otro nivel. Están a este nivel. A este nivel de esta élite, son los peones de esta élite gobernante, que va repitiendo la misma agenda en todas partes, ¿no? Así que todo esto, el argumento ahora es que los totalitarios, ¿cierto? Ellos son los buenos porque en apariencia se preocupan por el bienestar de las mujeres. Y además, como los hombres están en todas partes, los totalitarios también deben estar en todas partes para poder suprimir esa aterradora masculinidad. De repente el sistema internacional es reverenciado como un inestimable guardián de la seguridad de las mujeres. Naturalmente nada de esto es cierto, y así lo demuestra la fijación del establishment con el culto a la transexualidad. La feminidad está siendo atacada casi tanto como la masculinidad, debido a su insistencia en que las mujeres son simplemente un constructo social que puede ser sustituido por hombres enfermos mentales que usan pelucas y cosméticos. Sin embargo, si uno está dispuesto a aceptar la idea de que el propósito de estos programas es hacer que las naciones occidentales sean más vulnerables a los ataques, entonces el énfasis excesivo en los hombres tiene sentido. La guerra contra los hombres viriles tiene perfecto sentido desde esta perspectiva. Continúo, eso sale aquí en este artículo que les voy a dejar en la descripción. ¿Cuántas veces hemos hablado lo mismo? TikTok en China no muestra lo que muestran aquí, la deconstrucción, la decadencia, ¿cierto? Que muestran en Occidente, en Estados Unidos, en América, Hispanoamérica, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que muestran ellos? Hombres viriles. Hombres viriles.
rechazan completamente la feminización de la sociedad, de los hombres, porque ellos saben que es un país que se prepara para la guerra, ¿no? Su objetivo es la conquista, salir a buscar el territorio que China necesita para poder seguir existiendo. Están mentalizados y están en un plan de acción general hace muchísimos años para lograr ese objetivo de poder pervivir. Si no, China muere, si no tiene los recursos para poder mantenerse. Y por eso van fabricando islas fantasmas, ¿no? Y van expandiendo su territorio de a poco, ¿no? Y ellos saben que tienen que salir a conquistar para poder mantenerse. Y esto es lo mismo, ¿no? Por eso TikTok no emplea estas técnicas de, digamos, subversión dentro de su propio territorio. Y lo hace. ¿A quién le conviene que los países estén, que los hombres estén en esta situación ahora? Que la sociedad se vaya feminizando. Bueno, uno de ellos son, por ejemplo, los chinos. A los rusos también, ¿no? A pesar de que ellos tienen un discurso contrario, pero esos discursos para hablarle a los conservadores norteamericanos y ganar apoyo en Occidente, pero a la hora de la verdad trabajan igual nos damos la vuelta en 360 grados, como dice el antiguo proverbio chino: si miras hacia adelante te darás la espalda. Y termina Putin trabajando con Maduro, los mismos que no quiere sacar Estados Unidos. ¿En qué estamos? ¿No? O con el régimen de Cuba, que fue puesto ahí también por la CIA. Así que no hay que decir con esto, no quiero que nos vayamos del tema, ni que nos confundamos con el tema de China, de Rusia. No están ellos perpetrando todo esto. Aquí hay una élite enferma, ¿no? Que tiene el objetivo de poder destruir para construir sobre esos cimientos. Necesitan derrocar y derribar lo que ya hay actualmente, y por eso hay tanta corrupción. No hay que alegrarse cuando uno vea tanta corrupción en los países, porque el objetivo siempre fue ese: poner a las personas débiles, ¿cierto? Personas de dudosa reputación en puestos de poder para que puedan desprestigiar al sistema, para que la gente no crea más en el sistema, para que la gente no crea más en sus leyes, para que la gente no crea más, ¿cierto?, en sus líderes, en su Estado, en la estructura. Esa estructura tienen que derribarla, y esto es una demolición controlada. Aquí esto está clarísimo. El que tiene ojos para ver, que vea. Es una demolición controlada. Aquí están las pruebas, ¿no? ¿Qué hace un grupo feminista, por ejemplo, que se dice orgánico, que salió de la universidad, ¿cierto? Porque un día se inspiraron en el más allá y recibieron una voz de que había que luchar por las mujeres oprimidas. ¿Qué hacen trabajando para esta gente? Lo mismo pasaba con Antifa. ¿Qué hace Antifa trabajando? Vimos el descalabro de lo que pasó en Estados Unidos. Porque todos estos grupos tienen ligaciones económicas con esta gente. Porque todos estos grupos que están causando el desorden hoy día, que están dividiendo a las personas, que están ahí para generar conflicto, ¿no? Entre lo que yo tengo que lograr para generar conflicto es para deshacer el tejido social. Bueno, creo conflicto entre los padres, los hijos, entre las mujeres, entre los hombres. Creo conflicto en todas partes, no importa si el conflicto tiene relevancia o no tiene relevancia. Eso lo dicen ellos mismos. La cosa es crear el conflicto. Por eso hemos visto una explosión de conflictos por todas partes, donde no existían, donde la relación antes de un hombre y una mujer era normal. La igualdad ante la ley para un hombre y una mujer era normal. Y es terriblemente, hablando de un país que ha perdido completamente la iniciativa, un país que está completamente a la deriva. Qué buen ejemplo Chile, ¿no? Un país donde la gente, los políticos, los empresarios, ya no piensan por sí mismos, sino que todo es una mala copia de algo que vieron afuera. Y repiten y traen una cosa de un lado, de otro, y como si tuvieran miedo de que la cordillera los divide del mundo y que quisieran desesperadamente ser escuchados y ser parte del mundo. Como si a Chile lo hubiese dejado atrás el mundo.
la civilización. Entonces hay una necesidad de pertenecer, de importar basura de otros lados, ¿no? Y tratar de hacer la propia. Por eso todas estas modas que penetraron dentro de la juventud, estas modas coreanas y cuánta cosa rara, porque hay de todo. Bueno, todas estas cosas a lo mejor no se veían ni en Corea, pero en Chile sí estaban. ¿Cierto? Usted se paseaba por el centro de Santiago y era un espectáculo, no sabía si estaba en Londres en los años 70 o dónde. Claro, con un poco más de gusto, ¿cierto? En aquella época. Todo tiempo pasado a veces fue mejor. No había llegado al nivel de desconstrucción a lo que vemos ahora. Pero todo este tipo de cosas entraron muy bien. Y es por eso que esta agenda ha entrado tan bien. Y el otro día, o sea, no el otro día en realidad, cuando me decidí a terminar este programa, porque partí grabándolo ayer, no alcancé a terminarlo ayer, hoy día me encuentro con la senadora, creo que senadora Rocío Cantuarias, y está denunciando lo mismo que le acabo de decir yo. Pero yo no lo había visto. Yo dije, esto va a llegar a Chile luego, porque los idiotas allá del Congreso, esto se lo tragan al tiro, ¿no? Y así como Australia, todos estos países de los 6 ojos, así como Australia es un campo de experimentación con Nueva Zelanda y Canadá y todo este tipo de cosas, Inglaterra, todos estos países que están alineados dentro de esta línea. Bueno, Chile también lo es un foco, ¿no?, de experimentación para América, para el sur de América. Y están sacando acaban de sacar la misma ley. Yo quedé impactado. Y la senadora Rocío Cantuarias denunciaba que ahora tienen que justamente ver el tema del discurso en línea de los hombres, de que están obligando a los ministerios a educar con perspectiva de género según esta nueva ley. Esta nueva ley es lo mismo, porque ¿para qué les voy a repetir? Es lo mismo que les mostré del ministro que habían creado el señor Richardson en Australia, en Victoria. Tim Richardson. Es lo mismo. Es el primer secretario parlamentario para el cambio de comportamiento. Ahora en Australia, en Chile es peor porque en Chile es ley. Ahí está la iniciativa, ¿cierto? ¿Cómo vamos a resolver nuestros propios problemas? No importa, porque Chile no tiene problemas, según los políticos que siguen esta agenda. Chile no tiene ningún problema. Chile tiene que seguir estos son los problemas que hay que resolver. La agenda de una organización extranjera, apátrida, como es Naciones Unidas, una organización limosnera que vive de, ¿cómo se llama?, de los impuestos de los países, que paga usted. Además, usted los mantiene. Y si hacen algo malo, tienen impunidad, más encima. Así que por eso uno los ve sentados en estos puestos con esta soberbia que tienen, dictándole a la gente lo que tienen que hacer. Dictándole. Pero, como les decía, y con esto termino el programa del día de hoy, creo que hay que ser observante. Creo que para acercarnos, porque nos quieren dividir, quieren romper nuestro tejido social, quieren que no tengamos confianza en el sistema, para poder demolerlo hasta cierto punto y después reconstruirlo, ¿cierto? Porque tienen que eliminar los escollos que tienen. Hay ciertas cosas que necesitan una reingeniería. La reingeniería ya está hecha, pero tienen que pasar, y eso es lo que están haciendo, construyendo, ¿no? Construyendo la infraestructura que les va a permitir gobernar, hacer este gobierno global, que hasta cierto punto ya está funcionando. Porque si no, Chile no estaría aplicando esto. ¿De dónde viene esto? ¿Se le ocurrió a un congresista en Chile? A estos brillantes que tenemos, porque amanecen un día en la mañana iluminados, respiran el aire puro de la montaña, ven el cielo azul y dicen, hoy día voy a mejorar, voy a hacer algo por la gente, voy a mejorar, voy a crear esto. Se me ocurrió esto para mejorar a Chile. No. Ese país ya no existe. Y los países están cayendo en todo este torbellino. Pero lo que me tiene a mí con esperanza es este cambio de marea, ¿no? La gente está cansada de esto porque le están diciendo y dictando lo que tiene que hacer. Y la gente no quiere eso. Y eso
se está demostrando claramente en todo el mundo hoy día. Así que no hay que decaer, no hay que pensar que todo está controlado y menos darle superpoderes a esta gente que no es capaz ni de dar un discurso, que no calientan a nadie, porque si ellos se tuvieron que parar frente a un podio o tener un programa como este, ¿a quién? Díganme ustedes, ¿a quién se suscribiría a una cosa como esa? ¿No? Por eso todos esos canales que tienen para difundir todo esto no tienen suscriptores, no tienen gente, y tienen, no sé, 40 visualizaciones, y además, y los que tienen ahí están completamente financiados, tienen un colchón económico que cualquiera se lo quisiera para tener un medio de comunicación. Así que no hay nada real aquí, es todo antinatural, no es orgánico. Esto es toda una gran ilusión de querer ir en contra de la naturaleza, de tratar de cambiar nuestra naturaleza humana, la naturaleza del universo, ¿cierto? Las leyes que nos rigen. Y esta gente nunca lo va a poder lograr hacer. Por eso creo que nunca hay que perder la esperanza, que eso es algo que veo que mucha gente está perdiendo y mucha gente está sucumbiendo, ¿cierto?, a todo esto. Pero yo les digo, hagan otras cosas. No se concentren solamente en ver o escuchar cosas negativas todo el día. Porque hay que seguir viviendo, la humanidad tiene que seguir existiendo. Y esto es lo veo yo así como una oportunidad para un real salto, ¿no? ¿Cómo vamos hay mucha gente aterrada, pero si ustedes se ponen a pensar del otro lado, bueno, ¿cuánto tiene que costar para que realmente la humanidad se pegue un salto, ¿no? Primero tiene que reconocer a quienes los tienen sometidos. Si no, es imposible, ¿no? Así que bueno, agradecer, vamos a dejar el programa hasta aquí el día de hoy, no me quiero extender más, agradecer a toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo, muchísimas gracias Viviana, tanta gente que está acá en el canal, a Juan, cuánta gente que no puedo, a los que nos han dado apoyo, ¿cierto?, que han estado preocupados de qué pasaba con el canal, todo. Bueno, hay que hacer otras cosas también, hay que concentrarse en otras cosas. Yo lo necesito para mi salud, por lo menos. Así que ahora voy a retomar el canal. Ya estamos de vuelta aquí en Contracultura en un nuevo programa y quiero, no me puedo ir sin agradecer a toda la gente y sobre todo a la gente que no dejó de apoyarnos por la ausencia, ¿no? Es sumamente importante. Ahí demuestran realmente el cariño y el aprecio que tienen por este trabajo. Así que nos vemos en un próximo programa muy pronto aquí en Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.